buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué placer encontrarnos una vez más en nuestro panel de enseñanza. En esta tarde les damos la bienvenida y también le damos la bienvenida primero a mi lado izquierdo, a mi hermano Guillermo. Dios te bendiga, mi hermano. Dios lo bendiga, pastor. Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, y a nuestro hermano diácono Jesús Olea. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, mis hermanos. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar este tiempo poniéndolo en las manos de Dios, y no solamente en nuestras vidas, sino también a de ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, noche, te damos gracias porque nos das el privilegio de meditar en tu palabra, Señor. En estos momentos, dándonos la sabiduría que necesitamos para poderla escudriñar, pero que también tu Espíritu Santo esté con nosotros, enseñándonos todas las cosas, hablando a nuestro corazón, Señor, transformando nuestra vida con estas palabras que habremos de aprender, Señor. Y que esto, Padre, no sea mero conocimiento que envanece nuestra mente, sino que sea un conocimiento de un Dios vivo que transforma nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos mi vida, la vida de Memo, la vida de nuestro hermano Jesús, que tú nos estés guiando bajo el poder de tu Espíritu Santo y podamos hablar de ti con autoridad, pero sobre todo de una manera clara y precisa, Señor. Ayúdanos pues a escudriñar tu palabra y que sea una lámpara en estos momentos a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino, y a mis hermanos en sus hogares, que tú en estos momentos los estés preparando y los bendigas con tu palabra, y también estés hablándoles a cada uno de ellos, Padre. Como lo harás con nosotros, también hazlo con ellos, Padre. Pues esto lo ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, hoy vamos a hablar de un atributo. Cada semana, creo que nos ha pasado, porque lo hemos dicho, cada semana decimos, este es uno de los atributos más importantes, ¿no? Hablamos de la bondad y decimos, este atributo es muy importante. Hablamos del amor y este atributo es muy importante. Y hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios, y pues también es muy importante, ¿no? Porque cada uno de ellos ha definido muy bien, o nos ha enseñado muy bien a nosotros, el carácter de Dios. Y hoy vamos a hablar de la misericordia, y vamos a ir al Salmo 136. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 5. Amén. Bueno, vamos a leerlo. Dice: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. El salmista está exaltando claramente la misericordia de Dios como un atributo eterno de un Dios eterno. Y el día de hoy vamos a meditar en ese atributo, que vamos a añadirle más al carácter de Dios, y para entenderlo un poquito vamos a definirlo gramaticalmente. Misericordia, si hay una palabra que nosotros pudiéramos compararlo, sería compasión. Dios tiene compasión, porque la palabra misericordia está compuesta de dos palabras: misere, que es misericordia o pobreza o debilidad, y cordis, que significa amor o cortesía. Es decir, Dios ama al miserable. Y en un estricto sentido, nosotros somos miserables en muchos aspectos. Y en muchos aspectos Dios ha tenido compasión hacia con nosotros. Pero vamos a iniciar contigo, mi hermano Memo, a definir e introducir este tema de la misericordia de Dios. Amén. Pues los voy a invitar yo, mis hermanos, a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Amén. Dice así la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Si nosotros quisiéramos definir lo que es la palabra misericordia, tendríamos que visualizarla como que es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Y esa es una cualidad de nuestro Dios.
Es un Dios que siempre está dispuesto a perdonar cada uno de los pecados que nosotros cometemos, ¿sí? Y eso es misericordia. Pero no lo hace únicamente porque Él en su majestuosidad lo tenga que hacer como por obligación, sino porque principalmente Él, al tener misericordia en nuestras vidas, lo que va a proveer para nosotros es que nosotros lo podamos conocer y así podamos ser salvos finalmente. En la Biblia dice que esta pequeña palabra que es misericordia está agregada 401 veces. Entonces, imagínense cuántas veces puede estarse pronunciando esta palabra en la misma Biblia, cuando nosotros podemos observar que vivimos en un mundo donde a veces pareciéramos que nosotros adoramos más nuestros propios intereses. Y fíjense cómo Dios, a pesar de todo eso, está preocupado para que nosotros podamos conocerle. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pues muchas veces a través de su misericordia que Él va a tener a través de nosotros. Y los voy a invitar que ahora vayamos al libro de Salmo 103 para que podamos entender también un poquito de cómo tenemos un Dios grande en misericordia. Salmo 103, versículo 8, dice: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, como bien decías, pastor, siempre que hablamos de cada atributo, pareciera como que a cada atributo le estamos dando su momento y su tiempo, ¿no? Pero es porque al final de cuentas, cada uno de ellos, como hemos venido aprendiendo, está siendo muy importante, y es muy importante no solamente para nuestras vidas, sino es importante que nosotros los conozcamos para así poder conocer el tipo de Dios que nosotros tenemos. Amén. Y conociéndolo, creo que es mucho más fácil para los creyentes poder ir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ese es principalmente uno de los factores por los cuales pues, nosotros realizamos estas enseñanzas, que estoy casi 100% seguro que no únicamente han sido de mucha bendición para nuestros hermanos que nos ven, sino para nosotros mismos, porque al preparar este tema vamos conociendo cada día más también a nuestro Dios y vamos entendiendo cuán grande ha sido la misericordia, la voluntad, cada uno de esos atributos que nosotros hemos venido hablando en estos tiempos, ¿no? Amén. Hermano Jesús. Amén. Una de las cosas que en muchas de las ocasiones a nosotros nos cuesta trabajo es precisamente entender que Dios ama al miserable, como lo comentabas, ¿no? Y en muchas de las ocasiones, muchos de nosotros, la gran mayoría, no se acerca a Dios precisamente porque nosotros nos sentimos pecadores. Bueno, más que nos sentimos pecadores, somos pecadores, ¿no? Porque como somos pecadores, nos creemos inmerecidos del amor de Dios y creemos que nosotros no tenemos, Dios no tiene por qué voltear a nosotros. Y en la gran mayoría es por eso que la gente no se acerca a Dios, porque malentendemos lo que Dios quiere para nosotros. En su misericordia, Él a cada uno de nosotros nos acepta tal y como somos. Y digo nos acepta en un principio, porque también muchas de las veces nosotros decimos o pensamos: yo no me bautizo, yo no me acerco a Dios hasta que yo deje de pecar. Y tenemos mucho eso en la mente, ¿no? Y es por eso que muchas de las veces o es una justificación o a veces es un temor el no acercarme a Dios, porque aún yo sigo pecando, y hasta que yo deje de pecar es en ese entonces cuando yo ya voy a acercarme a Dios. Y bueno, yo creo que todos nosotros, los hermanos quienes están viendo esa transmisión al día de hoy, no nos acercaríamos a Dios porque seguimos pecando. De ahí la importancia de la misericordia de Dios, que Él en su misericordia, en su amor al miserable, en su amor a cada uno de nosotros, Él nos recibe aún con nuestros pecados. Pero ojo, no porque nos reciba quiere decir que siempre
va a estar así con nosotros. Él nos recibe, ¿por qué? Para transformar nuestra vida, para que nosotros podamos cambiar ese estado pecador en el que vivimos y en el que aún hoy vivimos, y que Él por su misericordia nos recibe, pero nos recibe ¿para qué? Para transformar nuestras vidas, para que en el camino de irle conociendo, nosotros vayamos cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, porque como dice la palabra, Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿sí? Pero que nosotros no malentendamos esto y sigamos pecando. No, Dios quiere transformar la vida de cada uno de nosotros. Es ahí donde radica realmente la misericordia de Dios, que Él acepta a cada uno de nosotros tal y como somos. Y nosotros difícilmente, en muchas de las ocasiones, aceptamos al hermano. Ya no hablo de donde nosotros trabajamos, ¿no? Al hermano muchas de las veces queremos que él piense como yo pienso, que haga lo que yo hago. Entonces no estamos haciendo misericordia como Dios la hace con cada uno de nosotros. Pero bueno, fíjense, voy a leer tres versículos de la Biblia donde lo que Dios nos pide. Dice, es el Salmo 105, dice: porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Salmo 106:1 dice así: aleluya, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el Salmo 107:1 dice: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces Dios quiere que nosotros hagamos las cosas con misericordia. En el pasaje que leíste al principio del Salmo 136 del 1 al 6, y Memo comentaba que en la palabra hay más de 400 veces que dice Dios, habla de la misericordia. En estos 5 o 6 versículos, en cada versículo habla de la misericordia de Dios. Fíjense, habla de la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios de repente quiere dejar muy marcado que nosotros tenemos que tener misericordia? Porque Él la tiene para cada uno de nosotros. Nosotros como pecadores no tendríamos por qué tener misericordia. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios ama al miserable que somos cada uno de nosotros. Qué importante es pues entonces entender que la misericordia de Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. Amén. ¿Ustedes sabían que solamente hay 3 capítulos en la Biblia en la cual no se habla de la misericordia de Dios? ¿Ustedes saben cuáles son? Génesis del 1 al 3, porque el hombre no había pecado. Y como el hombre no había pecado, no necesitaba misericordia. Pero en el momento en que Génesis capítulo 3, el hombre cae, el hombre recibe, en lugar del castigo y el juicio y la destrucción de Dios, el hombre automáticamente recibe la misericordia de Dios. Y desde Génesis, en los 66 libros de la Biblia, si hay algo que nosotros tenemos que resaltar es a un Dios misericordioso. Y de eso cada escritor de la Biblia, por ejemplo, Moisés en la Torá o en el Pentateuco, en los 5 libros, en los 5 principales libros, después los profetas, en los libros históricos, en los libros poéticos, en los evangelios, en las cartas, en todos los libros, vamos a encontrar Dios es grande o rico en misericordia siempre. ¿Por qué? Porque nuestro pecado le ha ofendido, nuestro pecado ha quebrantado su ley, pero Dios, ¿cómo ha tratado ahora a nosotros como pecadores? Y con eso ahora vamos a pasar contigo. Nosotros cómo tratamos a los que nos ofenden, a los que nos transgreden nuestros mandamientos, ¿no? O transgreden las leyes. ¿Cómo tratamos nosotros al que nos ha ofendido? Normalmente lo hacemos sin misericordia. Pero Dios nos va a enseñar ahorita, y lo vamos a ver contigo, Memo, cómo Él con misericordia ha tratado al pecador después de Génesis 3. Y muestra de que lo ha tratado con misericordia al pecador es que aquí hay 3 pecadores delante de ustedes, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿cómo Dios con su misericordia trata al pecador, mi hermano Memo? Amén, pastor. Pues dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y fíjense bien cómo Dios a través de su misericordia tiene siempre un propósito para nuestras vidas. Y creo que cada uno de nosotros entendemos que ese propósito ha sido que nos lleguemos a reconciliar con Él, que podamos tener una vida con Él, ¿sí? Y a veces en estos tiempos en los cuales nosotros vivimos, pues nos hemos dado cuenta que
la mayoría de la gente que no lo conoce, o inclusive algunos creyentes, pues han estado más preocupados únicamente por deleitarse a sí mismos, ¿sí? Como lo hablábamos anteriormente en otras enseñanzas, en que hemos visto cómo el hombre ha ido perdiendo cada vez más a través de una sociedad, pues todo el carácter moral, ¿sí? Todo lo bueno que supuestamente nosotros tendríamos que hacer si nosotros realmente le conociéramos a Dios. Entonces, es una parte en la que principalmente el día de hoy nosotros tenemos que ir entendiendo cómo esa misericordia, pues finalmente va a tener un propósito, como decía nuestro hermano Chucho, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos que confundirnos y creer que esa misericordia en nuestras vidas pues va a estar latente, y entonces nosotros podemos hacer prácticamente lo que nosotros queramos, porque entonces estamos confundiéndonos nosotros como creyentes, y estamos siendo parte de una misma sociedad que actualmente pareciera que hay más incrédulos que creyentes. Y por eso yo les quiero compartir una palabra que está en el libro de San Marcos 10, que vamos a leer del capítulo 46 al 52. ¿Cómo vamos a ver la misericordia de Dios a través de un personaje que posiblemente no tenía, nunca había visto los milagros de Dios, porque era una persona que estaba ciega? Nunca había visto cómo multiplicó el pan, no había visto cómo destruía endemoniados, ¿sale? Pero siempre él tuvo muy en claro algo, muy en claro, y fue en que su fe y el estar ciego físicamente no impedía que pudiera estar ciego espiritualmente, porque él creía en un personaje que nunca había visto, ¿sí? Y que no sabemos si Bartimeo era una persona que posiblemente nació ciego, si estaba ciego durante toda su vida, o por algún accidente quedó ciego. Eso no lo dice la palabra, porque a Dios no le importó cuando Él hizo el milagro en él, no le importó ver posiblemente cuáles eran las causas o cuáles eran lo que había hecho antes Bartimeo antes de conocerlo. Lo que Dios le permitió ver en ese momento fue observar que era una persona que le pedía exactamente porque sabía qué es lo que quería, ¿sí? Y principalmente esta palabra nos va a dar mucho entendimiento para que podamos entender cómo Dios actúa en misericordia aún en nuestros días. Amén. Vamos a leer el libro de Marcos 10, del versículo 46 al versículo 52. Y dice la palabra de Dios así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza y levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete tú, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Fíjense bien cómo aquí podemos observar que Dios tuvo misericordia de Bartimeo, de este ciego, que posiblemente haya tenido, como muchos personajes bíblicos, una vida pasada, una vida llena de desenfrenos, una vida donde a lo mejor no valoraba lo que tenía, como muchos de nosotros actualmente lo hacemos, porque posiblemente no podemos tener una discapacidad, por así decirlo, una ceguera física, pero a veces tenemos una ceguera espiritual, porque nos afanamos más, como decías en un principio, en creer o en pensar que Dios tiene misericordia
o Dios no la tiene si no nos cumple el capricho o el deseo que nosotros tenemos, ¿sí? Si nosotros no tenemos la casa que tenemos, si nosotros no tenemos un vehículo, no tenemos bienes materiales, Dios no es bueno y misericordioso. Y Dios es misericordioso desde el momento en que aún nosotros, pues siendo pecadores, pues Él tiene misericordia de nosotros. Y Él nos permite que a través de esa misericordia, como lo hizo con Bartimeo, la gente lo pueda llegar a conocer. Porque ese finalmente es el propósito de la misericordia de Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros los creyentes tenemos que entender. Porque hay una parte importante aquí donde dice, la gente le decía que se callara. Y posiblemente en ese momento, si nosotros nos trasladamos a ese tiempo, había gente que le gritaba, no dice que le gritaban, pero posiblemente lo insultaban y decía, cállate, porque a lo mejor tú estás ciego porque tú pecaste, porque a veces así somos, como decías, ¿no? A veces tratamos de intentar nosotros mismos no ser misericordiosos con la gente, porque nos vamos más al grado de educación, al estatus económico que tiene, y a veces empezamos a degradar a la persona como este mendigo que era Bartimeo, ¿no? Porque él no merece la misericordia, porque empezamos a juzgar, ¿sí? Y Jesús no lo hizo. Jesús tuvo misericordia de él y vio que era un hombre que tenía fe. Entonces, nosotros en esta tarde lo que tenemos que entender es eso. La misericordia de Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Así como cada uno de nosotros lo hemos venido entendiendo a lo largo de nuestras vidas, ha tenido misericordia contigo, hermano, ha tenido contigo y conmigo también muchas veces. Pero el propósito es que estemos en esta tarde, el día de hoy, hablando de Él. Porque podríamos estar haciendo lo que normalmente hace el mundo. Y eso finalmente es lo que tenemos que aprender en esta tarde. ¿Qué propósito va a tener esa misericordia de Dios? Amén. Amén. Y, espérame. Espérate, tranquilo. Pero si quieres, dale pues. Pero fíjense qué buen pasaje escogió Memo, y ahorita tú lo vas a reforzar, porque vamos a contextualizarlo, el pasaje. Dentro de la clase social y religiosa de Jesús, los pepenadores o los mendigos eran los seres más despreciables, junto con los que cuidaban cerdos. Para un judío, un pepenador, un mendigo o alguien que cuidaba cerdos era alguien despreciable. Inclusive, Bartimeo no es un nombre propio. Bartimeo significa hijo de Timeo. Bar, hijo, Timeo. Es el hijo de Timeo, es decir, Bartimeo ni tenía nombre, en la sociedad no figuraba, pero Bartimeo es el ejemplo más claro de cómo el Señor, a través de la salvación, trata a un pecador. La salvación es obvio que es Jesús. Nosotros somos espiritualmente los seres más despreciables, porque hemos ofendido a Dios. Nosotros, en la sociedad, podemos inclusive también ser despreciables. Pero el valor del hombre no está en sus obras, el valor del hombre está en su Creador. Porque cada hombre, aunque a nuestros ojos pareciera ser despreciables y que nosotros no le encontraríamos un valor, o que nosotros hasta lleguemos a pensar, a él para qué Dios lo va a llamar, ese ni le va a servir de nada, esos hombres, cada alma en esta tierra tiene un valor. Y Bartimeo no era el hombre más importante, era el hombre menos importante de la tierra, pero el Señor lo volteó a ver y le dijo, ¿qué quieres que haga? Pero la petición de Bartimeo fue clara, ten misericordia de mí. Y esa es la petición que el pecador más debe clamar hacia Dios. Ten misericordia de mí, porque nosotros nos vemos en una atmósfera física, pero no nos vemos en una atmósfera espiritual. En una atmósfera física podemos tener lo mejor, podemos vestir lo mejor. Y en la atmósfera espiritual, ser las personas más miserables. Entonces, esos que estaban alrededor de Jesús veían a un miserable gritándole a Jesús, pero Jesús veía a un hombre pecador a quien él iba a levantar, y por eso le dice, levántate, tu fe te ha salvado. Que ese es el propósito de la misericordia, darnos el perdón y darnos la salvación. Entonces, qué buen ejemplo utilizaste tú con Bartimeo, y ahora sí, padre, hermano, diácono, síguele. Precisamente en lo que comentaba Memo, en el versículo 48, dice, y muchos le reprendían para que callase,
pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas de las veces nosotros creemos que nosotros sí somos merecedores de que Dios nos escuche. Y como decías, Bartimeo era hijo de Timeo, o sea, ni nombre tenía. Y aún nosotros como creyentes creemos que nosotros sí somos merecedores de que Dios nos escuche. ¿Por qué? Porque es nuestro orgullo. O sea, la ceguera que tenía Bartimeo era una ceguera física, pero no tenía una ceguera espiritual. A pesar de que Jesús, él creía que Jesús no le conocía, pero Jesús sí le conocía, y había un propósito en la vida de él, así como hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y también aquí viene a mi mente ahorita como cuando está el publicano y el pecador. El publicano, él se cree merecedor de que Dios le escuche, ¿no? Y el pecador, dice la palabra, que él estaba inclinado, ni tan siquiera volteaba los ojos a Dios, porque no se creía merecedor. ¿Y a quién escuchó y a quién perdonó Dios? Al pecador. Y desafortunadamente hoy en día nosotros en ocasiones así somos, ¿sí? Nos creemos merecedores y creemos que a esta persona no, y aún a veces pensamos: ¿a él para qué le predicamos? ¿Qué caso tiene? Porque esa es nuestra vana manera de pensar, y no hemos alcanzado a entender de la misericordia de Dios que tiene y el propósito para cada uno de nosotros y para cada una de las personas. Nosotros, en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, sí, tenemos al día de hoy una ceguera totalmente espiritual, que era lo que menos tenía Bartimeo. Amén, amén. Y la misericordia de Dios, ya como hemos visto, es tan amplia y su gracia es múltiple para nuestra vida, y llega en momentos precisos, porque no sé cuánto tiempo Bartimeo vivía nada más con su capa y mendigando, pero su vida valió la pena hasta que conoció a Jesús. Hasta que sus ojos fueron abiertos, su vida fue realmente transformada. Y es así en la vida del pecador. Nuestra vida tiene sentido y es transformada en el momento en que abrimos nuestros ojos espirituales y conocemos a Jesús y recibimos esa misericordia en nuestra vida. Entonces, con esto nosotros podemos decir que no importa nuestro estado pecador, no importa cuán despreciables nosotros somos, tenemos a un Dios misericordioso. Por eso la cita que usabas al principio de Hebreos capítulo 3, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar nuestro oportuno socorro, porque ahí hay misericordia. Amén. Entonces ya vimos que para nuestro pecado está la misericordia de Dios, pero ahora vamos a hablar contigo también, hermano papá, que también para nuestras necesidades, porque uno puede decir: bueno, yo soy pecador, pero yo estoy más preocupado por el dinero, ¿no? Que Dios sea misericordioso con mis necesidades, con el dinero, con la salud, con todas esas cosas que nos afanamos, pero aún ahí debemos de saber que Dios también es misericordioso. Amén. Ojalá y cada uno de nosotros realmente supiera pedir, porque lo que nosotros pedimos realmente es para honrar a Dios. ¿Realmente es para darle la gloria a Dios? ¿O pedimos mi necesidad porque yo la requiero? Y lo comentábamos antes de empezar la reunión, muchas de las veces mi necesidad es en mi vanidad, porque muchas de las veces no es realmente una necesidad, es el tener un buen coche, el tener un buen trabajo, el tener una buena casa, el tener cosas materiales, pero no realmente el tener a Dios. Y en este punto, igual para ahondar un poco más en el mismo pasaje que leía ahorita Memo, en donde el ciego Bartimeo recibe la vista, dice, voy a leer del 47 al 52, dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense, aquí hay algo importante. Él tenía una ceguera física, mas no tenía una ceguera espiritual. Él reconocía a Jesús como alguien que podía resolver su situación. Hoy en día nosotros realmente reconocemos, pero realmente en nuestro corazón, que Jesús puede resolver mis problemas. Y es por eso que en el siguiente versículo dice que la gente le callaba, ¿no? Cállate. Muchas de las veces a nosotros no nos calla la gente, nos calla nuestra incredulidad. A veces no oramos porque creemos que Dios no me va a escuchar, porque como soy pecador, Dios no me va a escuchar. Y no es
y no es que nos calle la demás gente, nosotros mismos, nuestra vana manera de pensar, nuestros pecados poco a poco nos van alejando de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y no es que Dios no nos escuche. Ahora, ¿cuál es el propósito de poner este pasaje como ejemplo en la vida de cada uno de nosotros? ¿Realmente en Bartimeo existía algo que le impidiera el poder que Jesús le escuchara? Nadie se lo impidió, nadie. De hecho dice que hubo gente que lo acercó, porque él era ciego, y dice que le acercaron a Jesús, ¿no? Nosotros cuando pedimos tenemos esa plena seguridad de que Jesús nos va a escuchar, pero ojo, también tenemos esa plena seguridad que lo que pedimos es para honrar a Dios y no pensar en cosas personales, pensar en, no es malo el que también le expongamos a Dios nuestra necesidad, pero ¿qué es más importante para Dios? Que ojalá y nosotros podamos pedirle que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para poder entender su palabra, que nos dé obediencia, como el domingo pasado lo veíamos en el culto, que seamos obedientes a la palabra, que eso nos dé Dios, y que a través de todo eso que Dios nos da y que Él quiere que nosotros podamos hacer realmente su voluntad. Nosotros, mis hermanos, no estamos a merced de una circunstancia, no estamos a merced de una pandemia, no estamos a merced en mi caso de un problema de corazón. No estoy a merced de una circunstancia. Nosotros tenemos que tener la seguridad que estamos a merced de Dios, y que si nosotros nos acercamos a Él, nuestra situación, por difícil que nosotros creamos, Él la va a solucionar en la misericordia que Él tiene. Pero hoy en día nosotros vivimos más ocupados, no preocupados, más ocupados pensando en mi necesidad, pensando si en la pandemia, pensando en cosas que son vanas, y no pensando realmente en que tenemos a un Dios que todo lo puede, y como hemos visto, a un Dios de bondad, a un Dios de amor. Y hoy vemos un Dios de misericordia, que Él va a hacer en su voluntad, en nuestras vidas, lo que Él quiere. Pero qué bueno saber que Él tiene misericordia para cada uno de nosotros, porque hoy seguro estoy que todos los tres que estamos aquí y mis hermanos y hermanas que están escuchando, aún seguimos siendo pecadores, pero en su misericordia Él sigue haciendo la voluntad de nuestras vidas. Nosotros el problema es que yo entienda la misericordia, sino que nosotros seamos personas que día con día vayamos transformando nuestras vidas, porque hay un propósito en la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Yo recuerdo, nunca soy mucho de fechas como tú, pero hace 3 años, por el día de ayer, 1 de diciembre de hace 3 años. 1 de diciembre de 2017. 3 años, ¿no? Dios tuvo misericordia de mí. Ahora, hay un propósito en la vida de Dios para mi vida. Pero ahora, yo he entendido, Jesús Olea, el propósito de Dios en mi vida. Y no nada más en eso, en muchos aspectos en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros, esa ceguera de que hablamos de Bartimeo, esa ceguera espiritual que tenemos es porque solamente queremos vanagloriarnos. Queremos tener cosas que a Dios no le agradan. Dios quiere que nosotros día con día vayamos transformando nuestras vidas. Y así como dice al finalizar este versículo, dice el 52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y dice, fíjense lo que hizo Bartimeo, dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Nosotros, a cada uno que Dios ha tenido misericordia, ¿le seguimos en el camino? ¿Seguimos siendo obedientes a su palabra? ¿Seguimos siendo obedientes al mandato que Él nos dejó? Qué importante es saber que tenemos a un Dios de misericordia. Amén. Y ahorita, fíjense, ahorita que estábamos ahí, vamos a sacar la riqueza que hay en este pasaje. ¿Para qué quería ver Bartimeo? Volver a ver, ¿por qué no nació ciego? Dice recobre, o sea que él antes veía y después quedó ciego. ¿Para qué él quería recobrar la vista? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice, ven, le da vista y sigue adelante? Le dice, tu fe te ha salvado. ¿Él qué hizo? Le siguió.
Jesús hizo el milagro en su vida porque no solamente sabía la necesidad de Bartimeo, sino sabía cómo Bartimeo iba a reaccionar después de eso. Jesús sabía que Bartimeo, al recobrar la vista, le iba a seguir. Muchos de nosotros clamamos a Dios, pero créeme que Dios sabe realmente la intención de nuestra petición. Bartimeo le dice: ten misericordia de mí, pero Jesús, pensemos por un momento, pongámonos en la mente de Jesús. Jesús conoce a Bartimeo, sabe su historia de vida y dice: en el momento que yo haga que él recobre la vista, él va a volver a ver, pero no nada más va a volver a ver, él me va a seguir. Muchos de ahí deberíamos de aprender por qué Dios muchas veces no nos responde nuestras oraciones, porque Él sabe nuestras intenciones. Él sabe nuestras intenciones y sabe que en muchas de nuestras oraciones que Él nos diga sí, nosotros le dejaremos de seguir. Entonces lo mejor es que Él nos diga no. Entonces, no es que nosotros le digamos: Dios, ten misericordia dándome un trabajo, Dios, dame misericordia dándome salud, sino que Él sabe sabiamente impartir nuestra misericordia, su misericordia a nuestras necesidades, porque Él sabe qué va a pasar después de que Él haga las cosas. Entonces, aquí está que nuestras necesidades con Dios están completamente seguras y cubiertas en su voluntad. Pero a veces nosotros nos sentimos insatisfechos y decimos: tal vez Dios no ha sido tan misericordioso porque yo no he visto que Dios haga esto, o Dios no me ha contestado una oración. Y es cuando nosotros somos más ciegos que Bartimeo, porque realmente nosotros no estamos viendo de la manera correcta. Y entonces por eso es el no de Dios. Entonces, ¿hay necesidades en nuestra vida? Sí. Por eso dice Dios en el Salmo: muchas son las aflicciones del justo, un montón, pero de todas ellas le librará el Señor. Entonces, Dios va a ser grande en misericordia con nuestras necesidades y cumplirá su propósito con el propósito de que nosotros le sigamos. Amén, Memo. Contigo. Y que muchas de las veces realmente ahí es donde sí cabe la palabra, ¿no? Gloria a Dios. Que lo que Él hace con nosotros, lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros, sea para que nosotros honremos a Él y demos gloria a través de la manifestación en cada uno de nosotros. Amén. Que no nada más sea un gloria a Dios por decir, y que nuestra vida no tenga nada que ver con Amén. honrar a Dios. Amén. Sí, es que lo que decía el pastor pues tiene mucha razón, ¿no? O sea, Dios conoce cada uno de los episodios de nuestra vida. Entonces, imaginemos, como decías, que Dios hubiese sabido que Bartimeo le iba a regresar la vista, pero él iba a hacer todo lo contrario y iba a utilizar su vista para hacer únicamente sus deseos. Dios no le hubiera dado ese milagro. Entonces, ese es el aprendizaje que finalmente cada uno de nosotros tenemos que ver. La misericordia de Dios que Él hace en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios para entender que esa misericordia no es porque te la merezcas, ¿sí? En cuestión de que, qué tan bueno soy, sino porque Dios esa misericordia la está utilizando para un propósito y finalmente para que tú puedas llegar a tener esa salvación y puedas seguirle. Y gracias a seguirle tú puedas ser de mucha bendición también para otra gente. Ese es un verdadero propósito de esa misericordia. Amén. Amén. Y en el Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y eso nosotros debemos de creerlo y repetirlo. Cuando nuestros días son malos, créelo y repetirlo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No hay ni un día, o como decía el profeta, ¿cómo se llama? El que era tu amigo Jeremías, en Lamentaciones 3, las misericordias de Dios son nuevas cada día y cada mañana. O sea, cada día hay misericordia para nosotros. Si cada día de nosotros tenemos problemas, como muchas personas fatalistas dicen, es que los problemas nunca se acaban. Yo pienso, no, la misericordia de Dios nunca se acaba. Nueva es cada día y cada mañana. Si hoy tú tienes afán, la misericordia de Dios es para ti. Si hoy tú tienes preocupaciones, hoy la misericordia de Dios es para ti. Amén. Y bueno, ya para tratar ahora de aplicar lo que hemos hablado y dejar un poquito a Bartimeo, ahora vamos a hablar que la misericordia de Dios no solamente actúa a favor de nosotros, para nosotros, sino la misericordia de Dios también actúa a favor de los que están alrededor de nosotros. Muchos de nosotros queremos tener una relación con Dios vertical, así.
ascendente y descendente. Solamente importa lo que nosotros hacemos con Dios. Pero nos olvidamos que nuestra relación con Dios también es horizontal, es decir, involucra a todas las personas que están alrededor de nosotros. No sé quién nos enseñó o cómo aprendimos que lo que hacemos para Dios es lo más importante y lo que hacemos para los hombres no es tan importante, pero eso es la peor mentira. Una persona puede decir, no, nosotros debemos de ser humildes y humillarnos con Dios, pero no estar dispuesto a ser humilde y humillarte con los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Una vez alguien por tentar a Jesús, ¿se acuerdan qué le dijo? Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y dijo, y el segundo es semejante. Esa palabra semejante está igual, está al mismo nivel. El segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, nuestra relación con Dios en misericordia es importante, pero también es importante nuestra relación con los demás para obrar en misericordia, que a veces nosotros lo olvidamos. Recibimos de gracia, damos de gracia. Recibimos misericordia, somos misericordiosos. Pero nosotros hemos olvidado el valor de la misericordia. Ya nosotros decimos qué bueno que Dios es misericordioso, pero hemos olvidado el valor de la misericordia entre el prójimo, entre unos con otros. Amén. Y hoy vamos a recordar cuál es el valor de esa misericordia. Amén. Amén. ¿Quieres comentar algo, Memo, antes de empezar? No, sigue. Porque aquí nos están tomando, creo que fotos, están flasheando todo esto. Pero bueno, el primer punto, nosotros no debemos de olvidar que todas las obras de misericordia que están dirigidas a los hombres, están dirigidas directamente a Dios, porque el hombre está hecho a la imagen de Dios. Y para eso vamos a ir a Mateo 25. ¿Ya lo tienes? Amén. Versículos creo que es del 32 al 46. Está un poquito largo, pero Amén. lee desde el 31 al 46. Amén. Amén. Dice Dios así en su palabra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Amén. Entonces Amén. vemos como las obras de misericordia hacia los hombres están dirigidas exactamente hacia Dios. Amén. Contigo empezamos. Es que difícilmente nosotros deberíamos de no entender que lo que Dios hace en restaurarnos, quiere que nosotros también lo hagamos con los demás. La misma palabra dice que nosotros somos embajadores de su palabra, somos representantes de Él. Entonces no es suficiente el que Dios tenga misericordia de mí.
¿cómo entonces yo puedo llamarme cristiano si nada más Dios tiene misericordia de mí y yo no hago misericordia para los demás? Y muchas de las veces cometemos el error. A Dios lo que me pida, con Dios lo que me pida, con Él no tengo ningún problema. Pero un hermano, no, ahí sí ya es diferente, ¿no? O sea, Dios quiere que así como Él nos trata a nosotros con misericordia, de la misma manera nosotros tratemos a la demás gente, ¿no? Que si vemos a alguien que tiene necesidad, le ayudemos. Y es como si nosotros lo estuviéramos haciendo con Dios. Y realmente así es, porque Dios ve en nosotros que nuestro corazón, que es algo que a través de toda esta enseñanza, por lo menos a mí me ha enseñado el que Dios tiene amor para conmigo. Y así como Dios tiene amor para conmigo, yo debo demostrárselo a los demás, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, desafortunadamente creemos que solamente mi relación es con Dios y no hacia con los demás. Dios quiere pues que cada uno de nosotros vea en el hermano, ahí también vea a Jesucristo. Amén. Amén. Y es que la imagen de Dios para nosotros los creyentes, como decía el hermano Jesús, sino qué tipo de cristiano nos tendríamos que llamar, tendría que estar representada esa figura de Dios en cada hermano, porque a veces, como dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 3, dice: con los labios que alabamos a Dios son los mismos labios con los que a veces hablamos despectivamente de aquellos que son portadores de la imagen de Dios, ¿sí? Porque a veces estamos acostumbrados a únicamente pues hablar bien de la gente que tiene cierta posición, de la gente que está estudiada, y a veces vemos despectivamente a aquella persona que a lo mejor no tiene los recursos, como tú bien decías, pues Dios en qué lo va a utilizar, y ahí nosotros no estamos ejerciendo la misericordia de Dios. Nosotros estamos, así como queremos, como explicabas, adoramos y a Dios lo que me pida, y Dios pues, yo puedo hacer por Dios lo que Él quiera, pues también tendríamos que hacerlo por cualquier hermano, no importando su situación económica, su situación académica, no importando el trabajo que tenga, sino sigue siendo una figura de Dios, porque también está ahí Dios, ¿sí? Entonces eso es lo que nos está pidiendo principalmente en esta enseñanza, que así como Dios tiene misericordia de nosotros, también lo hagamos, ¿sí? Y no seamos como los que mandaban a callar a Bartimeo, ¿no? Dice: cállate, que no te escuche, porque va a pensar a lo mejor Jesús que todos somos iguales que tú, ¿sí? Y a veces nosotros así somos, a veces así somos hasta en las mismas iglesias, porque pensamos que la persona humilde no puede posiblemente hacer mejores las cosas que lo que nosotros las estamos haciendo, ¿no? Entonces hay que tener esa humildad, esa misericordia también nosotros, de que a Dios puede utilizar a quien Él le complazca, a quien Él decida, Él me va a servir, Dios lo puede utilizar. Entonces ese es el principal mensaje que también nosotros como creyentes tenemos que entender de la misericordia, no hacer de menos a los hermanos, ¿sí? A veces no es porque se haga aquí, pero nos hemos dado cuenta que en muchas iglesias hasta el pastor es al que tiene un poquito de más misericordia y le tiene un poquito de más, es al que más invierte, ¿no? A la iglesia, y cuando tendría que tener una visión totalmente diferente, porque hay iglesias que así funcionan, ¿sí? Hay iglesias que el hermano que nos está aportando una gran cantidad y está poniendo las luces, a ese le perdonamos todo, pero al que no tiene dinero y a lo mejor económicamente no le aporta nada a la iglesia, pues a ese pues no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces no tendríamos que ser así. Entonces esa es una enseñanza para que esas iglesias también entiendan que no están mostrando una misericordia de Dios. Amén. Amén. En ocasiones nosotros mismos condicionamos eso, nosotros. No, a él no le ayudo porque ¿en qué me puede ayudar? O sea, condicionamos la ayuda, condicionamos el poder ver a alguien porque queremos esperar algo a cambio de eso. Y no entendemos que realmente el hacerlo es porque Dios ha transformado nuestro corazón, que es lo que debe de ser a través de la palabra.
Amén. Y hemos olvidado que, sí estoy abierto, hemos olvidado que los hombres están hechos a la imagen de Dios y que el mandamiento de amar a Dios está al mismo nivel que el mandamiento de amar a tu prójimo. Uno no sustituye al otro. De hecho, si nosotros vemos, por ejemplo, en la ley, en los 10 mandamientos hay un equilibrio, ¿sí? 4 de los 10 mandamientos nos hablan de nuestra relación con Dios, ¿sí? Y 6 de los 10 mandamientos nos hablan de nuestra relación con los hombres. Es decir, Dios dice, ámame, pero ama a tu prójimo. Yo soy misericordioso contigo, pero ten misericordia con tu prójimo. Yo obro en misericordia en tu vida, pero no te olvides de obrar en misericordia con los hombres. Y a lo mejor nosotros podríamos decir, ¿pero por qué? Si tal vez este me ofendió, si tal vez ese es un rufiano, es un maldito, porque son palabras que usamos. Tal vez ese ni se lo merezca. La razón es sencilla, porque aquellos que tú maldices o que tú desprecias, yo les di vida. O sea, imagínense, nosotros despreciamos a hombres y mujeres que Dios le ha dado vida y que ha depositado su imagen en ellos. Si nosotros supiéramos lo que Dios quiere hacer en cada hombre, así sea el más maldito que conozcamos, si nosotros supiéramos lo que Dios quisiera hacer con ellos, nosotros no aborreceríamos a ninguno. Y hay una alabanza que es muy tremenda para mí cuando la cantaba. Aquí no la cantamos, pero la cantábamos en otro lugar. Decía, dame tus ojos para ver como tú, dame tu mente para pensar como tú, dame tus manos para obrar como tú. Y cada vez que yo cantaba esa alabanza, yo decía, ¿cuánto mi mente tiene que cambiar para ser como su mente? ¿Cuánto mis ojos tienen que cambiar para que yo aprenda a ver como Él ve? ¿Y cuánto mis manos tienen que cambiar para que aprendan a obrar como Él obra? Pero realmente es eso, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y la parte de ser a imagen y semejanza de Dios es actuar, pensar y con las personas como Dios obraría. Creo una vez tú hiciste una reflexión aquí con nosotros que decías, ¿cómo decías? Si no mal me acuerdo, porque tú dices que yo me acuerdo de todo, hasta de cuando yo era niño. Tú decías que nosotros debemos reflexionar, ¿qué haría Jesús, no? En mi lugar. ¿Qué haría Jesús con este hombre? ¿Qué haría Jesús con aquella persona? Bueno, Jesús dice, si tú lo haces con él, me lo estás haciendo a mí. Y otra obra de misericordia es el perdón. Jesús dijo, vamos a ir ahora a Mateo, capítulo número 5. Ya las luces, nuestra técnica, nuestra productora ya las arregló. Mateo 6. Muy bien, Mateo 6, del 14 y 15. ¿Lo puedes leer tú, Padre, por favor? Amén. Dice Dios así en su palabra, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Comiénzale. Y cuando nosotros en la oración del Padre Nuestro, nosotros mismos lo decimos. Y muchas de las veces oramos sin sentido. Y digo sin sentido porque oramos por orar, no realmente repetimos palabras, pues no realmente tratamos de entender lo que estamos pidiendo, ¿no? En la oración del Padre Nuestro que decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Uh-huh. Entonces, mucho creyente, no hablo de los incrédulos, mucho creyente realmente nos sentiríamos perdonados. O sea, realmente nosotros tenemos ese sentir en nuestro corazón del perdonar, pero que no es el perdonar como yo decía hace un momento, por conveniencia. Yo te perdono, Memo, para que Dios me perdone. No, que tiene que existir en nosotros ese sentir de perdonar al hermano, de perdonar a la hermana, no porque Dios me perdona, porque yo ya estoy empezando a ser a imagen y semejanza de Dios, que es a veces lo que nos cuesta trabajo, ¿no? El ser cristiano, eso es ser, porque Dios para eso nos formó, para que seamos a su imagen y conforme a su semejanza. Y Él perdona, Él es misericordioso con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Perdonar. Y dice una palabra, perdona al que te ofende. Si muchas de las veces al que no nos ofende no le perdonamos, mucho menos al que nos ofende, ¿no? Qué importante es entonces nosotros el tener el perdonar. Y una cosa que se ha comentado en varias ocasiones aquí dentro de la iglesia, el que perdona, libera. El que perdona, libera. A veces pensamos en nuestro orgullo, no, hasta que no me hable. No.
Y nosotros seguimos con nuestro orgullo, con nuestra vanidad, ¿no? Por eso dice la palabra, duros de cerviz. Entonces, qué importante es que si yo perdono, aún así a mí me hayan ofendido, uno libera. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos estar realmente liberados para sentir esa paz que solamente Dios sabe dar? Y por eso dice, la paz que yo os doy, porque Él sí perdona y Él perdona de corazón. Amén. Amén. Yo siempre me he querido preguntar, ¿cómo están esas personas que se la pasan peleándose con familiares, con amigos, con conocidos, y que pareciera que todo el mundo está mal menos él, ¿no? ¿Cómo estará su corazón? ¿Qué guardará? ¿Qué atesorará? ¿Será sano estar siempre viviendo una vida llena de rencor, de enojo, con gente que posiblemente te haya a lo mejor faltado el respeto, pero finalmente, ¿cómo estás tú, no? ¿Cómo estás tú internamente? O sea, ¿realmente te puedes sentir una persona plena, una persona que puede tener una comunicación con Dios, una persona que está haciendo las cosas bien? O sea, me he preguntado muchas veces esa parte, ¿qué habrá en ese tipo de personas? ¿Qué atesorarán en su corazón? Porque a veces ni duermen, ¿no? A veces ni duermen de estar recordando la ofensa que les hicieron, ¿no? Y creo que eso no es vida. Creo que eso no es lo que finalmente Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios quiere que seamos personas que podamos transmitir esa paz, esa luz en con nuestro propio andar, con nuestro propio decir, con nuestras propias cosas que nosotros hacemos. Entonces, finalmente, la misericordia tiene que ser como escuchaba una persona que decía que el serrucho va para allá, pero también tiene que ir para acá, ¿no? De regreso. Entonces, la misericordia es así tiene que ser. Nosotros también tenemos que ser misericordiosos, saber perdonar, porque eso te va a dar paz, como tú decías, te va a dar una tranquilidad, liberas una carga, porque a veces pareciera que si vienes cargando cosas que inconscientemente tu cerebro dice, no, yo ya olvidé, no, a mí no me pesa, no, yo sí duermo, pero internamente no te deja descansar, no te deja estar bien, y a veces te pierdes la oportunidad de poder entablar una nueva comunicación y una nueva amistad con esa persona que a lo mejor en algún momento tuviste diferencias, ¿no? Entonces, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que aprender a perdonar, simplemente porque Dios es misericordioso con cada uno de nosotros, y sería incongruente nosotros como creyentes no hacerlo, ¿no? Amén. Es que la misericordia y el orgullo es como el agua y el aceite, no se llevan. Y a veces nosotros pensamos que hacemos mucho por perdonar a alguien, ¿no? Somos como que rete buenas personas por perdonar a las personas, y no, nosotros nos olvidamos que somos, sí, a veces somos los ofendidos y nos hacemos la víctima, pero también somos los ofensores, y que es más el mal que hemos hecho que el mal que hemos recibido. Y Jesús le enseñaba a un fariseo, y qué bueno que Jesús le enseñaba a fariseos, porque eran los más orgullosos y rencorosos, y los que se creían más perfectos y moralistas, y Jesús siempre los atacaba en su moralidad, y Jesús les enseñó esto a Simón, el fariseo. Lucas, capítulo número 7. Lucas 7. Amén. Del 40 al 48. Amén. Dice así: entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies,
mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús estaba hablando de ellos dos, ¿no? Jesús en el ejemplo que le estaba diciendo, Simón, a lo mejor Simón era el de las 50, ¿no? Y la otra mujer que era María Magdalena, después a lo mejor vamos a descifrar quién era esa mujer, era María Magdalena, era la que le debía 400. Entonces, yo creo que a mí, Dios me ha perdonado más de lo que yo tengo que perdonar a alguien. Y yo he ofendido más que alguien me ha ofendido a mí. Entonces, Dios evita su orgullo, evita el rencor y me enseña a mí, fíjense muy bien, tú dijiste algo que era muy importante, el perdón es liberador, pero no me libera a mí, porque Dios no se liberó de nada al perdonarme a mí, me liberó a mí. Cuando yo perdono, le doy libertad a quien perdono, porque lo hago libre de la deuda que tiene conmigo, lo hago libre del rencor que tiene conmigo o del coraje que tenemos mutuamente. Entonces nunca nos hagamos la víctima. Nunca nos hagamos los ofendidos, porque nosotros también somos los ofensores. Y Dios dice, si no perdonas a los hombres tus ofensas, pues tampoco Dios te perdona. Entonces, obras de misericordia hacia los hombres son obras hacia Dios. Una obra de misericordia que debemos aprender es el perdón, pero otra obra de misericordia es el amor. Nosotros no sabemos amar. Dios amó a quien no se merecía que lo amara, o sea, a nosotros tres. Dios nos amó, aunque nosotros no lo merecíamos, pero para nosotros el amor es un trofeo que la gente se tiene que ganar de nosotros, pero el amor es una decisión. Dios decidió amarnos, aun cuando nuestras obras eran malas, y Dios decidió buscarnos y encontrarnos, aun cuando nosotros estábamos perdidos, porque mucha gente dice, yo encontré a Dios, y dice, espérate, Dios te encontró a ti, porque Dios no es el que estaba perdido, tú eras el que estaba perdido. De hecho, eso lo dice Juan, en 1 de Juan capítulo 4, versículos del 19 al 21. Dice así, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ese es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, amar es una obra de misericordia, porque muchas veces vamos a amar a aquel a quien no se merece amar. Amén. Entonces vamos a empezar ahí contigo. Amén. A veces, como bien comentas, únicamente estamos acostumbrados a amar a nuestros seres queridos, a la gente que se merece ser amada por nosotros, y a veces nos olvidamos parte de lo que hemos estado explicando, que mucha gente es imagen y semejanza de Dios, y que nosotros, si queremos amar a Dios, pues tenemos que amar a cualquier tipo de persona, ¿no? Desde la persona que llega y te limpia un parabrisas, desde la persona que a lo mejor es tu jefe, desde la persona que es tu vecino. A todo mundo nosotros como creyentes debemos demostrarles ese amor y amarlos. No solamente porque nosotros nos merezcamos o esa gente se merezca nuestro amor, sino simplemente porque Dios nos ama a nosotros, ¿sí? Y ese amor que está representado en nuestra vida a través de haber conocido cada uno de nosotros a Dios, tenemos que ir emanándonos a toda persona que nosotros pues tratamos, ¿sí? No podemos ser una persona aquí en la iglesia y allá afuera ser otras. No podemos ser una persona que aquí estamos dispuestas a servir, pero allá afuera no queremos servir a nadie, ¿no? Al mendigo o a la persona que tiene alguna necesidad. Entonces, esa misericordia y ese amor también tiene que estar dispuesto en cada uno de nosotros. Tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que demostrar que en nuestra vida realmente venimos
creyendo, teniendo esa fe, creciendo espiritualmente, que no nos estamos quedando ciegos espiritualmente y que queremos lograr atribuir y atesorar en nuestro corazón cada uno de esos atributos que Dios lo refleja en nuestra vida, pero para que nosotros también lo reflejemos en la vida de las demás personas. Amén. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si esto lo aplicamos a nuestras vidas, si nosotros queremos que nuestros hermanos, que nosotros mismos nos amen, ¿qué tenemos que hacer? Amarlos. Amar primero. Amar primero. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos que amar primero, pero muchas de las veces pensamos o queremos que para dar primero tenemos que recibir, y no. O sea, en algún momento tú lo comentabas, con Dios la Biblia es al revés. Aquí no es que para que a mí me amen, para que yo primero me tienen que amar, no. Para que a mí me amen, así como Jesucristo, primero yo tengo que amar para que a mí también me amen. Y ojalá esto nosotros lo consideremos mucho, ¿sí? Y que amemos sin fijarnos a quién, porque dice el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta? Bueno, antes lo leíamos mucho en San Juan 15:16, ¿no? Donde dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a ustedes. Entonces Dios nos eligió, Dios nos amó primero, y así como Dios nos amó a nosotros primero, nosotros de igual manera tenemos que amar primero al hermano, independientemente cómo Él sea con nosotros. Sino nosotros, a veces nosotros nos fijamos, ¿cómo es mi hermano, cómo es mi hermana conmigo para que yo sea como él? No, primero tiene que ser como yo soy con él para que él así sea conmigo. Y si no es conmigo, no te preocupes, tú estás mostrando el amor de Dios. Amén. Muchas veces, fíjense, nosotros, si tenemos tiempo, tantito, nosotros tenemos una frase que decimos: es que yo amo a la iglesia. Es lo que nosotros decimos. Si tú no amas a un solo miembro, a uno, con que no ames a uno que es miembro del cuerpo de Cristo, tú en verdad no amas a la iglesia. Tú te estás engañando. Amar a la iglesia, voy a ponerlo en mi postura de como pastor, amar a la iglesia es aprender a amar al que es el más irresponsable, al que es el más impuntual, al que es el más desobligado, incluso al que te critica, al que te juzga, al que te tira a ti como pastor. Si tú no puedes amarlo a él, tú no amas a la iglesia. Porque a veces en la iglesia decimos esa frase: es que yo amo la iglesia. Bueno, ama, pero a todo el cuerpo de Cristo. No nada más a aquellas personas a quien tú has decidido amar. Y otra frase que siempre usamos en la iglesia es, pues, bueno, no en la iglesia, ¿verdad? En las iglesias a veces usan: es que en esta iglesia no hay amor. Y cuando tú dices eso, es que posiblemente en ti no hay amor. ¿Por qué? Porque la iglesia, tú eres parte de la iglesia. Y tú eres parte de ese amor que abunda, o eres parte de ese amor que escasea. Pero a veces nosotros queremos más en la iglesia, inconscientemente recibir, pero no estamos dispuestos a dar. Entonces, parte de las obras de misericordia es que nosotros podamos amar de una forma incondicional y de una forma general como Dios lo hace, no de una forma selectiva como nosotros hacemos, porque nosotros, como dijo Jesús, tú amas a quien te aman. ¿Qué mérito tienen eso? Dijo Jesús. Hasta los gentiles hacen esas cosas. Es decir, hasta los incrédulos hacen esas cosas. Mejor ama al que te maldice, hijo de Dios. Ama al que te maldice. Ama al que te roba. A ellos ámales. Y dice: para que tú seas perfecto como tu Padre es perfecto. Y yo creo que nuestro corazón en la misericordia de Dios se va perfeccionando para que nosotros podamos aprender a amar, a perdonar y a obrar como Él obra en misericordia. Y lo último que vamos a ver es que la misericordia de Dios transforma nuestro carácter caído, pecador, airado, rencoroso, que muchas veces tenemos, porque a lo mejor nos podemos excusar, como hemos dicho muchas veces, decir: no, hermano, es que yo tengo un carácter que de plano misericordioso no es. No te preocupes, la misericordia de Dios es el cincel que moldea tu corazón duro. Dice Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo número 3, verso 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia.
Entonces, nos debemos de vestir dice aquí, ¿de qué? De entrañable misericordia, es decir, bien, que debe estar bien arraigada en nosotros. Pero para eso la misericordia de Dios nos tiene que moldear. Y es que para que nos moldee, nosotros tenemos que tener claro que, por ejemplo, en el caso de Cristo, Él no aprende de misericordia. Él es misericordia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que primero ser para poder hacer. O sea, yo no puedo ser misericordioso si yo no soy misericordioso. O sea, porque muchas de las veces entonces nos engañamos a nosotros mismos. Primero tiene que existir el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo al mismo tiempo, ¿no? Porque fíjate lo que dice, ¿no? De benignidad, o sea, ser buenos, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Realmente, si nosotros vemos todos estos atributos de Dios que estamos leyendo, es lo que nosotros en ocasiones podemos tener tal vez más de una cosa y menos de otra. Pero Dios quiere que tengamos todo para que esa benignidad esté en nosotros y nosotros así poder actuar conforme a la voluntad de Dios. Qué importante es que nosotros estemos dispuestos, como decías ahorita, que Dios moldee nuestra vida. Pero ¿hasta qué punto nosotros permitimos? Porque el problema no está en Dios. Dios quiere moldear mi vida, Dios quiere transformar la vida de nosotros, la vida de la iglesia. Pero nosotros estamos dispuestos a ser transformados. Porque a veces, bueno, no a veces, yo creo que siempre duele. El ser transformado duele. El transformar mi orgullo duele, el transformar mi vanidad duele, el transformar mi carácter duele. Pero eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos transformados a través de su palabra. Y muchas de las veces la palabra, cuando afortunadamente en la iglesia es no dura, sino como Dios quiere que la digamos, hay gente que se molesta porque quiere oír palabras dulces a su oído y no que sean palabras transformadoras, porque la palabra de Dios es para eso, para transformar. Pero que ojalá y nosotros tengamos esa disponibilidad para que Dios poco a poco con cincel vaya transformando nuestra vida. Pero primero que yo desee ser transformado y que haya voluntad en mi vida para que Dios haga la obra en mí, primeramente, más que en los hermanos. Amén. Amén. Pues bueno, yo les voy a pedir que vayan a nuestras Biblias al libro de Romanos, capítulo 9, del versículo 14 al 18, y dice la palabra de Dios así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que a mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Amén. Entonces, esta misericordia de Dios, como lo hemos venido explicando durante toda la tarde, va a tener siempre un propósito, ¿no? Esa misericordia se tiene que ver reflejada en ti porque tú estás siendo entendido de lo que Dios quiere, cómo te quiere transformar y cómo quiere que tú le sigas. Pero si esa misericordia no la estás viendo en ti, es porque tal vez Dios te está diciendo: tengo que ser un poco más, endurecer un poquito más contigo, porque te está costando entender que yo puedo ser misericordioso de muchas otras maneras, pero tú estás viendo únicamente mi misericordia en cosas que son vanas, en cosas que no te convienen, ¿sí? Entonces, tal vez te tengo que pulir, te tengo que hacer como volver a ir formando, transformando como lo hacía el alfarero, ¿no? Para que tú puedas, en esa capacidad que Dios te está dando, puedas entender que tu vida tiene un propósito y que esa misericordia únicamente se va a ver reflejada en tu vida cuando tú entiendas los verdaderos designios de Dios en tu vida. Amén. Y bueno, ya casi para terminar, yo quiero recordarles que nosotros vemos los atributos de Dios. Dice Dios que Él nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Pero a veces nosotros decimos: ¿y cómo es esa imagen y semejanza? Esa imagen es cada atributo. Cada atributo que hemos visto en Dios es posible verlo en nosotros.
Pero a veces nosotros nos equivocamos, pensamos que Dios nos quiere educar con su palabra o nos quiere orientar con su palabra. Dios no nos quiere educar ni orientar, Dios nos quiere transformar. O sea, es diferente. Si tú pones a una paloma y enfrente al piste y tú pones a un buitre y enfrente carroña, el buitre va a comer carroña y la paloma va a comer al piste, porque todo se deriva de su naturaleza. Tú tienes que hacer el buitre paloma para que coma al piste. Eso es Dios. Dios no nos quiere decir, yo te voy a informar de mi palabra y te voy a tratar de orientar, pero tú sigue comiendo carroña. No, Él te quiere transformar. Y la misericordia de Dios transformó nuestras vidas en muchos aspectos, perdonándonos nuestros pecados, reconciliándonos con Él, justificándonos y hallando salvación en Cristo Jesús. Pero también transforma nuestras vidas en todos los demás aspectos, como nuestro carácter, como nuestro orgullo, como a veces nuestra falta de perdón, como el cómo nosotros obramos y accionamos con los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Entonces, ¿es difícil ser como Dios? Bueno, si yo quiero ser como yo, me va a ser bien difícil ser como Dios. Si yo quiero ser como yo soy. Pero si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo y por las obras que el Espíritu Santo puede hacer en mí, todo lo que ahorita estamos diciendo puede ser una realidad en mi vida. Amén. Entonces vamos a terminar contigo, Padre. Primero vamos a cerrar y después vamos a cerrar con nuestro hermano Memo. Amén. Y es que la misericordia de Dios nos enseña a nosotros en acción, o sea, en transformarnos, no nada más en decir. Y así como Dios ha transformado en nuestra vida, tal vez no como nosotros no como Él quiere, no como Él quiere transformar nuestra vida, pero nos ha ido transformando en acción, como tú dices de repente, y lo que tú leías hace un rato, o en Romanos, con lo que nosotros de repente nos hace endurecer, o sea, nos hace no entender y seguir equivocándonos hasta que nosotros entendamos. Qué difícil es entender que esa compasión de Dios la hace en acción, porque Él perdona nuestros pecados, o sea, lo hace con una acción, no nada más dice yo, cuando leíamos a Bartimeo, tuvo compasión de él, hizo una acción que le dio la vista. A nosotros perdona nuestros pecados, o sea, no tan solo nos dice que nos ama, sino también nos perdona, y así, siempre en Él hay una consecuencia. Porque Dios quiere que nosotros también, como este atributo que es comunicable, nosotros también seamos creyentes, que tengamos misericordia, para que nosotros podamos mostrar con la demás gente que Dios ha hecho la obra en nosotros. Pero realmente lo que tú comentabas, que nosotros podamos ser transformados, que la palabra nuestra vida la transforme, que no tan solo la escuchemos y podamos decir qué bonita palabra, hoy sí salí a gusto porque me gustó la palabra. Yo he comentado en más de una ocasión que la palabra tiene que enfrentar nuestra vida, tiene que redarguirnos a nuestro corazón para entender que lo que hoy en día hacemos aún sigue siendo malo, y a pesar de eso Dios nos ama. Entonces, de la misma manera Dios quiere que nosotros con nuestros hermanos, que aún a pesar de que el hermano, lo que tú decías, pueda ser impuntual, pueda tener esto, que nosotros le amemos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos mostrar esa misma misericordia que Él tiene, la tengamos nosotros para cada uno de nuestros hermanos, para cada uno de la iglesia, y que ojalá todos podamos entender que ser misericordia es amar al miserable, amar al que menos tiene, al que menos puede, y realmente entender la situación de la otra persona, porque Dios entiende tu situación, Dios entiende mi situación, Dios entiende la situación de cada uno, y en la medida que Él lo entiende, en esa medida Él obra. Ojalá y nosotros también obremos en ese mismo sentido. Amén. Amén. Pues prácticamente que seamos entendidos, mis hermanos, a que cada uno de estos atributos que hemos venido viendo en cada enseñanza no solamente sean reflejados únicamente de Dios hacia nosotros, sino que principalmente Dios quiere que nosotros lo reflejemos a cada una de las personas, a nuestros semejantes o las personas con las que nos rodean, ¿no? Y no solamente nos rodean nuestras familias, sino todas aquellas con las que a veces de forma fortuita podemos llegar a conocerla y hablarles de Dios, ¿no? Entonces creo que esto es lo importante el día de hoy, como lo hemos venido recalcando, que se vea reflejada
verdaderamente en nuestra vida, en nuestro actuar, que estamos siendo misericordiosos, no solamente con las personas que nosotros pensamos que se merecen esa misericordia, sino con todos, ¿sí? Porque únicamente de esa manera realmente estamos reflejando la misericordia que Dios nos tiene a nosotros mismos. Lo último. Amén. Amén. Y yo les terminaría diciendo a mis hermanos que tal vez de manera personal, como decía Memo, cada vez que preparamos un tema, pues primero aprendemos y segundo Dios nos confronta, ¿no? Tal vez nosotros podíamos pensar en frustrarnos y decir, bueno, tal vez yo no soy tanto como Dios, porque tal vez tú no lo conoces lo suficiente. Si tú has querido seguir a Dios a tu manera, a lo mejor, con tus propias opiniones, con tu propio entendimiento, con tu propio criterio, pero cada vez que tú conoces más la majestad de Dios y lo que es Dios, nosotros lo único que tenemos que hacer es decir, yo me humillo y yo quiero ser como tú. Porque la verdad a mí, conociendo a Dios, a mí no me gusta ser yo. Conociendo más a Dios, a mí no me gusta lo que yo soy. Pero yo deseo que Él haga su imagen y semejanza en mí. Ahora, ¿qué necesito yo hacer eso? Conocerle más. Conocerle más a través de su palabra, pero también disponerme más. Porque yo puedo conocer mucho de la Biblia y eso es relativo. Lo que yo conozco de la Biblia me debe transformar a mí, porque si no llega a transformarme, es como decir que mi mente está llena de conocimiento, pero mi corazón está llena de orgullo. Entonces, pues como que la mente y el corazón no están conectándose bien. Entonces, yo les invito, mis hermanos, que cada atributo que tú veas en tu vida, tú después de esto, vayas y ores y le digas a Dios, Dios, yo quiero obrar en misericordia como tú has obrado en misericordia en mi vida, porque de otra manera mi vida sería vana. Ahora, vamos a dejar una tarea, ¿va? Nunca les dejamos tarea, pero vamos a hacer un ejercicio que yo hice cuando hice este tema, es en una hoja, anota todas las obras de misericordia que Dios ha hecho contigo. Todas, anótalas, todas las que te acuerdes, y si te acuerdas de más en la semana, anótalas, pero al reverso de esa misma hoja, anota todas las obras de misericordia que tú has hecho y verás que tú has recibido más misericordia que la que has dado y que eres deudor con Dios. Dios te ha dado más de lo que tú has dado. Entonces hay que comenzar a llenar la otra hoja, no para compensar, porque esto no se trata de compensar, sino para obrar de la misma forma en como Dios ha obrado con nosotros. Amén. Esa va a ser la tarea. Amén. Y bueno, vamos a despedirnos, mis hermanos, nos vamos a despedir en esta tarde con nuestro hermano Jesús. Amén. Amén. Señor, en esta tarde, primeramente te damos gracias porque tú permitiste, Señor, que estuviéramos aquí. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que, así como leíamos en el Evangelio de Marcos, de Bartimeo, Señor, que tú seas transformando nuestras vidas, Señor, que aún hoy en día, Padre, tú quites esa ceguera espiritual que aún muchas de las veces tenemos, Señor. Que nosotros aprendamos a tener misericordia como lo tienes tú, Padre. Que cada día nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, en la iglesia, Señor, podamos mostrar misericordia. Que tú seas con cada uno de nosotros, dándonos el deseo de poder hacer tu voluntad. Pero que todo lo que hagamos, Padre, lo hagamos con amor, sabiendo que tú eres el que ha ido transformando nuestra vida, Señor. Que transformes nuestra vana manera de pensar, nuestra vana manera de actuar, nuestra vana manera de hablar, Señor. Y que todo lo que digamos, Padre, y hablemos, siempre sea respaldado por ti, Señor. Amén. Que tú seas en la vida de tu iglesia, de cada familia, de cada hermano, de cada hermana, Señor, transformando nuestras vidas. Por dura que sea tu palabra, Señor, que nosotros entendamos que es para hacernos cada día mejores hijos tuyos, Señor. Que algún día podamos reflejarte a ti, Señor. Que algún día podamos ser, como dice tu palabra, a tu imagen y semejanza, Señor. Amén. Transforma nuestras vidas, Señor. Haznos cada día
con mayor misericordia, Señor, y que nosotros podamos amar a cada hermano, a cada hermana, Señor, a tu iglesia conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra, Señor. Bendice la vida de tu iglesia, bendice la vida de cada familia, Señor. Bendícenos a nosotros, Señor, en nuestra necesidad, pero que esta necesidad siempre sea para glorificarte a ti y no para enorgullecernos nosotros mismos. Pues todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, mis hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones. Nos vemos a la Bendiciones. próxima. Bendiciones.